Responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho, con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. ¿Qué es un Estado fallido? Me preguntaban ayer. ¿Cuándo se declara un Estado como forajido? También me preguntaban ayer. Sí, ayer. ¿Quién declara a los estados fallidos o forajidos? También con mucha preocupación me hacían esa pregunta. Yo les voy a responder así como respondí ayer, y me parece que es importantísimo que comencemos a hablar de qué es un estado fallido a partir del día de ayer, porque en lo adelante lo vamos a escuchar muchísimo por parte, sobre todo, de organismos internacionales, porque como siempre, creo que aquí aquellos que están obligados a hablar sobre este tema, como siempre, repito, van a decirlo de último. Un estado fallido es aquel donde no hay justicia. Un estado fallido, esa cadena de la justicia que se compone de los cuerpos policiales, los fiscales y los jueces, trabajan y le sirven a una persona, a ese que está en el poder, a un modelo político, a un dictador o a un tirano. En un estado fallido no hay gobierno, no hay gobernabilidad. En un estado fallido no hay poderes públicos, independientes y libres. En un estado fallido no hay tejido institucional. En un estado fallido hay presos políticos. En un estado fallido hay policías políticas y la gente convive con eso. En un estado fallido nadie tiene derecho a la defensa porque no hay justicia y todos viven en estado de indefensión. En los estados fallidos las personas conocen a la injusticia cuando les toca la puerta de sus casas. En los estados que no son fallidos, la gente sabe que la justicia es sagrada. En un estado fallido, quienes están en el poder hacen lo que les da la gana, en ese país y con ese país. En un estado fallido, él y los que están en el poder creen que ese país les pertenece. ¿Que quién califica a un país como estado fallido? Pues la comunidad internacional. Porque la comunidad internacional se rige sobre las bases de la legalidad. Son las normas que protegen a los pueblos para que no caigan en las garras de dictadores primitivos. Ese marco legal internacional en el que se arropa la comunidad internacional, los países democráticos, los países del primer mundo, los países modernos, los países que no son primitivos. En un estado fallido se canjea y se negocia con la libertad de los seres humanos. En un estado fallido, Dios ya no está, ya no existe. Un estado fallido es un pueblo abandonado por Dios. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Dios se olvidó de nosotros. Buenas, aquí estamos de nuevo comentando con Thaís su editorial que realmente comparto plenamente y que se corresponde con la pregunta que a veces nos hacemos nosotros, todos los ciudadanos, en relación a Venezuela, sobre todo en la última parte que dijo Thaís, que uno a veces se pregunta, ¿será que Dios se olvidó de nosotros? Pareciera. Porque es lo que uno percibe con la tragedia que vive Venezuela hoy en día, porque
No hay otro calificativo para eso. Tragedia que, por cierto, no se borra con esta cortina de humo electoral, ni nos vamos a dejar distraer en ello, si ganó, si no ganó. Todos sabemos que fue ilegítimo todo el procedimiento. Sabemos que ahora sí está realmente ilegítimo, o es más ilegítimo el sedicente presidente, por cuanto su presunta elección es producto de un proceso electoral inconstitucional. El mundo entero lo rechaza, lo ha declarado así como hablamos que el Estado fallido también lo dictamina, por decirlo de alguna manera, la comunidad internacional. Y es por eso que yo he insistido hoy, desde temprano, en que aquí en Venezuela no podemos obviar la emergencia humanitaria en que nos encontramos. Nosotros nos encontramos en una emergencia humanitaria indudable, es indispensable esa intervención porque la gente sigue muriendo de hambre y de enfermedad en Venezuela. Eso todos lo sabemos y lo vivimos día a día y no podemos ser indiferentes a ello. Han sido días muy duros, todos los últimos que hemos confrontado, porque realmente nos levantamos a ver cuál es la batalla que tenemos pendiente y presenciamos todos el motín en el helicoide. El motín en el helicoide tiene muchas consideraciones o aristas, digámoslo de esa manera. La primera consideración sería tiene que ver exactamente con el Estado fallido, que tú acabas de decirte ahí, porque son los presos políticos, porque esto empezó por la, vamos a decir, rebelión de los presos políticos, y en cierta forma es también desobediencia civil, como lo fue no haber ido a las elecciones con la abstención tan grande que tuvimos. Es así como se comienza este motín por la lucha de la libertad y del debido proceso. Y bueno, vimos cuál fue la reacción del régimen. Como de costumbre, arrearon, porque no cabe otra palabra, a los presos comunes que no tienen ningún derecho ni conocimiento de los mismos ni alternativa. Se los llevaron, sabe Dios a qué internado judicial. Los menores sacaron algunos, los que ellos escogieron, pero quedaron boletas de excarcelación sin ejecutar, incomprensiblemente e intolerablemente, porque eso es un delito. No se puede dejar de ejecutar una boleta de excarcelación. Y los presos políticos siguen ahí, querida Thais. Ahora le pregunto, magistrada, ciertamente es un delito que el funcionario que debe hacer valer y respetar el mandato de la orden de libertad, la orden de darle la libertad, pero ¿y el juez? El juez que firme esa orden. Me gusta esa pregunta, me gusta muchísimo. Yo soy juez, yo soy juez en esta Venezuela. Me atrevo a ser juez en esta Venezuela, en esta justicia que está siendo descalificada. Dices bien, te atreves. Sí, me atrevo a ser juez en este modelo que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos del año 2001 ya la tenía bajo la mira, porque desde ese momento comienza el sistema judicial de Venezuela a caer, a descomponerse y a caerse a pedazos. Pero bueno, yo me atrevo a ser juez en este momento, pues soy una persona valiente y yo emito esa orden. Uh-huh. Y el funcionario no la acata. O sea, yo aquí en Venezuela, hablando de Estado fallido, y perdónenme que me sonría, un funcionario policial, sea del rango que sea, desde el fiscal de tránsito hasta el director de un cuerpo policial, que es donde está ese detenido, ese privado ilegítimamente de la libertad, es más importante, tiene más poder, es más fuerte que un juez. Esa es la pregunta clave y es algo que yo siempre digo. Cuando me encuentro con o me hablan de esas boletas de excarcelación sin ejecutar, mi primera reacción es ¿y dónde está el juez? Pero sabes que la respuesta que he obtenido es que cuando van al juez, el juez no está, el tribunal lo encuentra cerrado. Después de que emiten las boletas de excarcelación, parece que en muchos casos, según me lo refieren, van al juez para exigir eso que tú estás diciendo que es lo lógico. Bueno, haga cumplir su orden. Y el juez no está, el tribunal lo cierran hasta por un mes. Hasta cambian el juez, hasta ponen suplente. Entonces es así como una última actuación y enseguida de esa actuación correcta, digna, vamos a decirlo así, propia de un juez, viene la huida. ¿Por qué? Porque aquí en Venezuela no hay jueces valientes, porque es lo que yo siempre digo, si usted va a ser juez, sea juez una vez.
Es decir, para que pueda ser autónomo, usted tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones. Ahora, ¿se requiere ser valiente para ser juez o se requiere ética, honestidad y tener reconocida solvencia moral ante la sociedad? Yo creo que se requiere todo eso que tú dices, la ética, la moral, la solvencia, pero también tiene que tener, yo no digo que valor, sino más bien temor a su conciencia, porque a lo único que le debe temer el juez es a su conciencia. Entonces, si la actuación no es ajustada a derecho, si no es justa, no debe hacerla. Por eso es que es incomprensible para mí, y estoy segura que para quienes nos escuchan, que el juez no haga valer su boleta de excarcelación, como estamos hablando en este momento. Ahora, el drama y la aberración es doble con el tema de los presos políticos y el helicoide, porque en el helicoide hace vida una policía política. Las policías políticas no existen en democracia. Solamente existen en este momento en el planeta, en Corea del Norte, en Cuba y en Venezuela. Es una deuda de la era democrática haber conservado a una policía política. Después de la Guerra Fría, todos estos servicios de inteligencia migraron a hacer eso, servicios de inteligencia, al servicio de los estados, para preservar a los estados, no solamente contra un enemigo interno, que era el origen, porque fue creado, como dije, por la guerrilla interna. Bueno, los guerrilleros están allí gobernando, llegaron al poder, o sea que queda muy en tela de juicio el comportamiento de ese cuerpo de policía política durante la democracia, porque la historia y el presente nos indica que como que estaban ocupándose de otra cosa menos de vigilar al enemigo interno porque llegó al poder. Intentó 12 golpes de Estado y finalmente llegó al poder. Bueno, eso será tema para cuando volvamos a tener país. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, lo aberrante doblemente, y es lo que tiene el mundo también con la boca abierta, es cómo estos presos políticos que se rebelaron ante la injusticia porque están privados ilegítimamente de su libertad, además están dentro de una policía política. En ese mamotreto que es el helicoide, creado por el dictador Pérez Jiménez, que nunca nadie supo para qué iba a servir. Y por entonces, ahí leí que iba a ser un centro comercial, me sorprendió saberlo. Sí, iba a ser un centro comercial, pero la democracia lo tuvo allí como para recordar pues que había habido un dictador, y entonces termina siendo utilizado otra vez como la antigua Seguridad Nacional que quedaba aquí en Avenida México. No, la Seguridad Nacional queda aquí en El Paraíso. Porque había una en la Avenida México también. Bueno, aquí había una, esos sótanos terribles también. Torturaban, también habían hombres y mujeres privados ilegítimamente de su libertad. Eso hace 60 años y estamos repitiendo la historia. Y torturadores, por cierto, a quienes hay que ponerles cara y nombre. Porque ese es el punto, que se refugian en el anonimato. Y esos policías políticos, o como que quieran llamarlo, o verdugos, que me parece mejor, y los torturadores deben tener nombre y apellido, hay que ponerles cara y hay que tenerlos en reserva, porque deberá exigírsele la responsabilidad penal en el momento en que la justicia se haga efectiva. Como aquí hablamos de justicia, yo siempre recuerdo porque yo crecí con esas historias, mi padre fue el abogado acusador de los esbirros de Pérez Jiménez. Nada menos. Y se ocupó de que cada uno pagara condena. Fue el abogado de que los enjuició, o sea, no los enjuició, fue el abogado acusador de cada uno de ellos. Desde el negro Miguel Silvio Sanz, aquel que apagaba los tabacos en los pechos de las mujeres y le arrancaba los pelos púbicos con un alicate delante de sus compañeros. Bueno, estamos repitiendo la historia. Yo quisiera que los venezolanos entendieran qué significa repetir una historia tan dantesca casi 60 años después, que fue lo que nos pasó, ¿no? Sí. Como ciudadanos. Bueno, por lo que hemos dicho antes, por la comprensión, por el dejar pasar, por el tolerar y por el negociar, lo digo claramente, porque hay situaciones ante las cuales no cabe comprensión posible y mucho menos una negociación. Los derechos no se entregan, no me cansaré de repetirlo. Y estamos hablando por eso de la libertad y de los derechos humanos. Y por esa misma razón puse por allí también en un tuit, bueno, ni un proceso electoral más con estos mismos integrantes del CNE, porque ¿hasta cuándo nosotros vamos
¿Hasta cuándo nosotros vamos a permitir que sigamos entonces siendo atropellados en nuestros derechos y seguimos posponiendo? La justicia, cosa en la que usted y yo creemos, porque nosotras dos hablamos aquí amparadas, arropadas con el manto de la legalidad que está vigente, y si por cualquier motivo alguien no reconoce en Venezuela la legalidad que está vigente, pues también nos ampara la legalidad internacional. Eso es lo bueno de vivir tiempos modernos. Eso es correcto. Cuando se resbala la legalidad interna de un país, pues allí está el marco legal internacional, se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y todo el mundo lo ve. Y todo el sistema de leyes, normas, acuerdos que nos amparan y nos protegen en cada una de las palabras que estamos diciendo en este momento en este programa. Vamos a una pausa, magistrada. Pues iba a decir que estaba en pantalla la sepulturera de la democracia en Venezuela. Vamos a una pausa, ya regresamos con más de Buen Provecho y hablamos de justicia, paradójicamente en Venezuela, donde no hay justicia. Ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos a hablar acá en Buen Provecho. Queremos saludar a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv. Quiero saludar también a quienes están con nosotros por vía del Periscope desde que comenzó el programa. Estamos en Facebook Live mediante la cuenta RCR750. Mensajería de texto Dilo. Aquí pueden enviar un mensaje de texto al 3456 que tendrá un valor de $1 más básico más IVA. El número de teléfono en la cabina 0212-482-9750. El Twitter de la emisora activo con nuestra productora Juliet Córdoba @RCR750. Queremos conversar con ustedes, queremos escucharlos, oír sus opiniones. Radio Caracas Radio se ocupa de eso. Aquí ustedes pueden llamar, pueden escribirnos y nosotros hacemos nuestros programas siempre interactuando con nuestra maravillosa audiencia. Quiero decirles pues que, como dice el tuit de Radio Caracas Radio, no hay cadena que valga. No hay cadena que valga. Ahí aquí estamos a la vista. Aquí estamos a la vista, estamos conversando con ustedes. Queremos saludar a quienes desde que comenzó el programa están activos en la cuenta de YouTube y nos dicen saludos. Están muy, muy, muy activos conversando. Ellos tienen allí su propio mundo y su propia conversación, ¿no? Bueno, vamos a ver hacia dónde nos lleva esto. Magistrada, usted tiene allí su agenda para conversar. Sí, yo quería hacer un comentario también en relación, que se me quedó por fuera, en relación a lo del helicoide, porque es como cerrar el capítulo, ¿verdad? Porque hemos vivido muchos muy difíciles y no se debe quedar por fuera los comentarios pertinentes. Supe también que hubo represalias después de esa actuación de los presos políticos en el helicoide, inclusive contra su familia, y eso también quería comentar, constituyen hechos punibles. De manera que lo que quería recalcar, como hablábamos antes, que justicia habrá, lo que es justo siempre lo será, y lo que es ajustado a derecho también. De manera que, así como tú decías y hacías referencia a la comunidad internacional, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está también la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y la observación del mundo entero, porque los derechos humanos son universales y la democracia también se distingue claramente desde cualquier país en que te encuentres. De manera que yo espero
que logremos la libertad de estos presos políticos, que cese la injusticia, porque hay una gente que lucha constantemente por ellos, nosotros lo sabemos, pero se requiere el apoyo de la sociedad. Yo creo que la libertad de los presos políticos depende mucho, magistrada, de la libertad de Venezuela. Sí, en gran medida, Sí, indudablemente. porque en los presos políticos pareciera que son piezas de canje, pareciera que tienen muchos carceleros. Y no desde ahora, porque yo mientras estuve en Derechos Humanos en el extinto Congreso, en la Comisión de Política Interior, allí trabajábamos el tema penitenciario, había una subcomisión de asuntos penitenciarios. Yo recorrí todas las cárceles de Venezuela. Desde aquel momento, las cárceles eran depósitos de seres humanos. Horrible. Desde aquel momento, y usted fue defensora pública de presos, usted sabe. Es una experiencia inolvidable que marca. Terrible. Y la industria del preso comenzó desde aquel momento. Solo que nosotros teníamos instituciones y poderes donde podíamos denunciar, donde se podía denunciar aquello. Y el que abusaba del preso era denunciado. Y el juez que no le daba celeridad a los casos y a los juicios, pues también era denunciado. Entonces había un consejo de la judicatura que se ocupaba de llamar la atención o levantarles expedientes o destituir a aquellos jueces que no se cumplían con su deber. Ahora destituyen a los que cumplen con su deber. Y a los que dan las boletas de excarcelación porque no hay elementos de juicio para dejarlo detenido. Y un día Venezuela vio como a una juez que había cumplido con su deber desde la televisión en cadena, ordenaron su detención. Otra juez de la misma instancia y sin procedimiento y por una decisión. Pero entonces hay una cadena, un presidente en cadena de radio y televisión ordena, policías acatan, fiscales acatan y jueces acatan. Ese momento se desploma. Se desplomó la democracia, no hay autonomía de poder. Así es, y quedamos sin justicia. Pero Venezuela no dijo, ni esta boca es mía. Aquí les ha molestado un poco lo que dije sobre Dios. Les voy a decir algo. Vayan a los países más miserables, más abandonados, más terribles, donde hay hambre, donde hay muerte, donde hay desolación. Estás como haciendo la descripción de Venezuela. Bueno, esos países se dice que son países y pueblos abandonados de la mano de Dios. Yo no he dicho que Dios nos ha abandonado. No. Eso lo están diciendo ustedes. Es una expresión, exacto. Tenemos llamadas. Osvaldo Borges de Las Mercedes, adelante. Muy buenas tardes. Mire, llamo por lo siguiente. Eso es legal que un presidente esté haciendo campaña, porque yo oí cierre de campaña. ¿Aló, me oyen? Sí, lo escuchamos. Entonces la pregunta es la siguiente. Ese señor aprobó un estado de cuenta, aprobándole la nueva sede de la UNEFA en plena campaña, utilizando fondos del Estado. Segundo, ¿por qué razón esos puntos rojos estaban ubicados a menos de 100 metros de la entrada de los centros de votación y el CNE no hizo absolutamente nada? Tercero, ¿quién paga ese dinero que están regalando en esos puntos rojos a todos los que votaron? Cuarto, eso es inconstitucional, el voto no es secreto. ¿Cómo es posible entonces que usted cambie dinero por votos? Muchas gracias. Gracias, señor Osvaldo. Eso lo paga usted. Ese dinero es suyo. El dinero de todos los venezolanos, es el de todos. Por eso es que a mí me conmueve, me preocupa, me duele que los venezolanos hayan visto a lo largo de estos casi 20 años cómo saquearon los dineros públicos, y aquí nosotros no tenemos un registro de una marcha, una protesta espontánea de los venezolanos contra la corrupción que acabó con todo el dinero de Venezuela. Tenemos otra llamada. María del Aporte, desde Cebucán. ¿Sí? María, ¿estás allí? Sí, ¿ahí? Sí, adelante, María. Mira, soy María Antonia de la Parte. Primeramente deseo expresar mi admiración y el respeto por tu programa y por tantos los programas de Radio Caracas Radio y por todo el esfuerzo y la entrega que están haciendo por nuestro país. Mira, yo te llamo porque tengo una inquietud desde hace mucho tiempo y quiero hacerla pública porque, no entiendo el por qué está ocurriendo. Fíjate, nosotros ahorita tenemos una situación que no voy a conversar sobre todo lo que ha pasado estos días anteriores, ni sobre la campaña, ni nada, porque todo eso pues no tiene sentido más que en un estado fallido, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención que ahora los países amigos, los países democráticos,
van a retirar su equipo con su equipo diplomático de nuestro país. Pero eso no va, según mi muy humilde criterio, yo no soy politólogo, yo soy médico y profesor universitario, pero a mí me llama la atención que esos movimientos, esas acciones, no van a hacer ni coquito al sistema nuestro, a este sistema fallido, porque todo se realiza, todas las decisiones que se toman en Venezuela tienen su centro de acción en La Habana. Y La Habana tiene allí sus embajadas, tiene todo el mundo que le hace la venia. Yo no entiendo cómo nadie interfiere con Cuba, que es nuestro cáncer latinoamericano, africano y mundial. Y eso es lo que yo no llego a entender. Entonces simplemente quiero dejar sobre la mesa esta inquietud mía para ver si alguien me puede dar la explicación por qué Cuba es intocable en este momento del siglo XXI, cuando ellos son los que están manejando los hilos, a ellos son el dueño de nuestro circo, estos señores que están en Miraflores y en todas nuestras instituciones, no son más que meros payasos de ese cáncer latinoamericano que se está extendiendo y ya se extendió con todos sus saben hacerlo porque tienen toda su receta desde hace 100 años. O sea, eso es lo que yo quería expresar. Yo quisiera decirle algo a María. María, sí, María de la En Parte. relación a lo que estás diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Totalmente de acuerdo, y es que Cuba es el grave problema que nosotros tenemos y nosotros tenemos que empezar por enfrentar eso. Hay que sacar a los cubanos de Venezuela y al régimen cubano de Venezuela y acabar con el regalo del petróleo a Cuba y todas las consecuencias que de ello se deriva. La represión de la que hemos venido hablando en el programa tiene mucho que ver también con Cuba y toda la miseria a la cual hemos llegado como consecuencia de la implementación de un régimen muy similar, vamos a decir, al calco del de la isla. Yo creo que usted tiene toda la razón y creo que eso está planteado entre las primeras acciones que deben hacerse para la recuperación de la democracia. Tenemos otra llamada. Alberto Sánchez desde La Vega. Buenas tardes, Thais. Buenas tardes. Buenas tardes, magistrada. Buenas tardes. Bueno, mire, mi intervención es la siguiente, mi análisis, ¿no? Después de que hemos transitado todos estos 20 años de sufrimiento y amargura, donde lamentablemente reclutaron al señor Hugo Rafael Chávez Frías allá en Cuba y el Foro de Sao Paulo para destruir nuestro país, nuestra nación, para destruir la república. Nos ha dado como al final de este ejercicio, porque yo estoy casi seguro que ya esto va a concluir, de que Venezuela va a renacer de toda esta ceniza. Y una prueba de ello es lo que ha sucedido el día domingo, la rebelión del silencio. Exactamente. Entonces, el aprendizaje ha sido doloroso y ha sido muy sufrido, pero tenemos que construir una república de ciudadanos, donde nuestra acción democrática a través de Rómulo Betancourt quiso hacerlo, junto con Rafael Caldera y otros más que ya sabemos la historia, y lamentablemente no pudieron hacerlo por N cantidad de razones que no vamos a analizar aquí en este momento. Pero estaba la gente que ya le dijo que no al Foro de Sao Paulo y le dijo que no a esta cuerda de delincuentes, que vamos a reconstruir el país. Yo sí creo que eso que pasó el domingo fue un éxito de la desobediencia civil. Eso fue desobediencia civil y es equivalente al mandato que la sociedad le dio también a la Asamblea el 16 de julio del 2017. Yo creo que vamos en esa onda y yo creo que la ciudadanía está tomando su rol como corresponde en un momento como el que estamos viviendo, porque indudablemente este es el momento de la ciudadanía.
Yo comparo también la mortificación de la doctora Laparte. Yo también, porque siempre que se reunían en aquellas negociaciones, yo recuerdo que en el 2014, 3 líderes políticos, María Corina Machado, Antonio Ledesma y Leopoldo López, salieron a las calles a protestar. Y ya en ese momento, en el 2014, necesitábamos, por lo menos yo, que conozco mis derechos, necesitaba expresarlos y salía a protestar a una marcha, una protesta, y acompañamos a los estudiantes. Estudiantes de todas las universidades fueron a llevarle un documento en aquella oportunidad, en febrero del 2014, a la fiscal Luisa Ortega Díaz. Ella, por cierto, no bajó, envió un emisario y los estudiantes valientemente, como unos hombrecitos ejerciendo ciudadanía, le mandaron a decir: dígale a la señora fiscal que baje, porque nosotros le pagamos a ella su sueldo, ella trabaja para nosotros, que no nos mande un emisario. Entonces esa es la formación de estos jóvenes. ¿Dónde estarán esos muchachos que en aquel momento dijeron aquello? ¿Quién sabe en qué mazmorra, en el exilio, o dónde estarán en este momento? Pero en aquella oportunidad había que salir a protestar. Y yo me sentí complacida y fui. Y estuvimos en la Plaza Venezuela y ya comenzaba. Aquello arrancó porque estaba comenzando el tráfico hacia la frontera de los bienes y de los alimentos. Y unos muchachos allá en San Cristóbal hicieron la denuncia. Y las violaciones de derechos humanos de aquellos que hicieron la denuncia provocaron estas protestas también. Bueno, en medio de aquella locura, mientras el Congreso de los Estados Unidos, en la Comisión de Política Exterior, estaba Marco Rubio enseñando a la Comisión y al Senado las fotografías de las violaciones a los derechos humanos de los venezolanos que habían ido a protestar, los muertos, los torturados, los testimonios de aquel joven que denunció que lo habían violado con un fusil. Desde aquel momento comenzaron los ojos del mundo a poner sus ojos aquí en Venezuela. Pero aquí en la Asamblea Nacional, la fracción de los opositores no abrieron ni siquiera una denuncia, pero sí fueron a Miraflores en aquel dantesco primer diálogo. Y luego de allí vinieron otros diálogos. Y yo siempre me dije, doctora Laparte, ¿dónde está Cuba sentado ahí? Porque mientras Cuba no se sienta en esa mesa de negociaciones, de acuerdos o como quieran llamarlos, pues eso no irá a ninguna parte, porque quienes mandan aquí realmente son ellos. Son ellos. Y si es verdad, la comunidad internacional se está pronunciando, si es verdad, hay más sanciones que nunca, pero también usted tiene razón. ¿Hacia dónde vamos con todo aquello? Si aquí no vemos realmente una posición que sea tajante, si aquí no hay una Asamblea Nacional que le saque los colmillos a esta gente. Es así, y no logramos nada con esas sanciones diplomáticas, como decía yo, con que le tuerzan los ojos los diplomáticos al régimen, porque realmente eso no tiene efectividad en el sentido que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos enfrentar el problema, y el primer problema es la presencia cubana en Venezuela. Así es. Creo que tenemos que ir a una pausa. Ya regresamos, amigos, con Justicia, el espacio de la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León, acá en Buen Provecho por Radio Caracas Radio. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. Deleita tu paladar.
Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Queremos saludar a quienes están conversando activamente en el chat del canal de YouTube. Bueno, es tan larga la conversación que estoy buscando y no sé por dónde empezar. Bueno, nosotros los saludamos a ustedes también con el mismo cariño con el que nos están acá mandando sus saludos. Dicen Maduro paga y se da el vuelto. Preguntan quién le entrega a Maduro. Buena pregunta. El CNE tiene que ser abolido y emplear una empresa extranjera que organice el evento electoral. Aquí soñando. No, yo no creo. Usted sabe, señor Alexis Lares, que los CNE del mundo moderno son simples oficinas públicas. Lo hemos dicho varias veces aquí. Son oficinas públicas. Allí no hay una caja negra. Allí no hay unos rectores plenipotenciarios que manejan con total libre arbitrio. Sí, sin responder. No, son oficinas públicas con simples funcionarios que trabajan para esa oficina pública. El registro electoral está abierto para todo aquel que quiera revisarlo. Los ciudadanos pueden acudir allí y averiguar quiénes son, cuántos son, dónde están y dónde viven. Lo importante no es el mamotreto que se convierta el CNE, lo importante es que ese CNE sea confiable. Exacto. Y le garantice a los ciudadanos la transparencia en el ejercicio de su derecho, que es el voto. Así que lo que vamos a tener que eliminar es ese mamotreto faraónico que es un CNE. Exactamente, faraónico, como digo yo, que es el Tribunal Supremo. También. Que hay que reducirlo a la tercera parte. También. La verdad es que nosotros tenemos que entender que bueno, cuando construyamos, porque también me lo están diciendo por acá, por el Twitter, que tengo muchísimos mensajes, que vamos a construir una Venezuela. Y la pregunta... Pero tenemos que apurarnos, está ahí, perdón la interrupción, porque ya se dice que vienen con la nueva Constitución. Eso ya debe estar redactado. Seguro. Y es la Constitución cubana. Completamente, pero completamente, porque por eso... Que elimine el sufragio universal, por eso te lo estoy diciendo, porque me vino a la mente. El plan está, bueno, el plan se está consumando, ustedes lo pueden ver en este momento en cadena nacional, está siendo consumado. El plan estaba escondido, no, el plan estaba colgado en la cuenta de internet, en la web del PSUV, se llama Plan de la Patria. La constituyente fue algo que sacaron de la manga, y yo lo vine diciendo, pero aquí no escuchan. No, señores, eso estaba ya redactado desde el 2013. Seguro. Fue discutido, 2012 fue discutido en el 2013. En el 2014 lo anunciaron. Mientras estaban dialogando a finales de el 2016, noviembre exactamente, Nicolás Maduro dijo, y para el 2017 viene la constituyente. Y así fue. Es cierto. Y así fue. Lo que pasa es que estaban distraídos en aquel famoso diálogo donde partidos como Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo firmaron un documento con el régimen donde ellos reconocían que aquí había una guerra económica. Entonces, bueno, la suma de... Yo no puedo olvidar las palabras del extinto en la fábrica de aceite Diana. Él fue quien dijo allí, y pongan atención porque aquí comienza la guerra económica. Y nosotros, como siempre, nos hemos dejado endosar esa guerra económica a nosotros. Por eso la declaró el extinto en la expropiación de la fábrica de aceite Diana. Se los recuerdo. Así como nos dejamos endosar calificativos como el de escuálido, como las guarimbas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nos dice Yelix Anzola, magistrada.
Maduro sería ilegítimo después de que termine este mandato. Bueno, sobre eso tenemos que hacer un programa. Él es ilegítimo ya. Sí. Él perdió toda legitimidad. No tenía ninguna porque estaba suspendido. Por la Asamblea Nacional. Claro, y estaba, además, no solamente estaba eso, sino que estaba el juicio que le tiene el Tribunal Supremo legítimo, que lo suspendió en el ejercicio del cargo, pero ahora viene de unas elecciones completamente inconstitucionales y convocadas por la constituyente de la cual estamos hablando, y si algo perdió él en este momento es la poca legitimidad que le pudiera haber quedado de la elección en la cual se originó su mandato. A él le quedaba una alternativa, que era que Falcón le levantara la mano el domingo. Cuando Falcón dice que no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro, le quita, es como si se estuviera usted hundiendo en el Titanic y usted está montado en una tablita, pero además una tablita que se está hundiendo. Bueno, eso era Henry Falcón. Cuando se la quita, pues se queda en la nada. Y yo quería invitar al doctor Luis Alfonso Herrera para que conversara con nosotros sobre esto, porque estamos hay muchas situaciones que no están contempladas en la legislación venezolana. Una de ellas es la transición de la que no quieren hablar los diputados de la Asamblea Nacional que conforman el cuadro de demócratas, pero las circunstancias... Van a tener que enfrentarla. Ahorita hay un vacío de poder porque Venezuela no tiene presidente. Así es. Y esta situación en la que Nicolás Maduro amanece el día de ayer, cuando no solamente el domingo no lo reconoce su contendor, sino que el mundo ayer no lo reconoce como presidente electo. Eso lo deja en un limbo de ilegitimidad absoluta. El Grupo de Lima ayer mismo anuncia que va a retirar a los embajadores, y ahí es donde comienza la deslegitimación de hecho y de derecho de Nicolás Maduro. Lo sabían, se los advirtieron, pero como dijo el presidente Piñera, por encima de la destrucción del pueblo de Venezuela, el chavismo avanza. Es así. Así que... Y muy significativamente lo reconoce Cuba, Rusia, Irán. Esos son quienes lo reconocen. Para terminar el cuadro, si quedaba alguna duda. Mónica Liliana Panteón nos saluda desde Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Nos dice Richard Morales, aquí no es cuestión del derecho, eso no vale nada, Constitución es letra muerta. Ese es el pensamiento de quienes creen que una Constitución puede ser letra muerta. Ese es el pensamiento de quienes no tienen convicciones democráticas. Hay países que no tienen constituciones escritas, no hace falta, porque las personas, los ciudadanos de ese país, intrínsecamente entienden que tienen que vivir dentro de un marco de leyes, un marco de legalidad, respetar las leyes por sí mismos sin que nadie los obligue y velar porque los gobiernos también las respeten y las hagan respetar. Aquí hay una constitución, nos guste o no. Y si nosotros pensamos que no existe la constitución, que no existe el derecho y que no existe la justicia, pues entonces vamos a apagar la luz y nos vamos. Porque esas son nuestras garantías para poder estar sentados aquí ante estos micrófonos en una situación de indefensión jurídica como la que tenemos en este momento. Claro, yo entiendo la frustración de ver que es constantemente violados los derechos constitucionales, pero no hay que resignarse. Tenemos que seguir defendiendo nuestros derechos. Así es. Tenemos que ir a una pausa y ya regresamos. Qué buena esa fotografía para la historia que hay hoy en el CNE. Para la historia. Estamos viviendo un momento histórico en Venezuela y cayeron los nacionalismos, cayó el nazismo, cayó todo aquello que iba contra la libertad de los pueblos. Cayeron todos aquellos que oprimían y estamos en tiempos modernos. Nada es eterno. Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Si tu negocio es un carro de perros calientes o una lunchería, los insumos los tienes en Casa de Oblea. Allí consigues el pan de hamburguesas, sándwich y perros calientes. También las salchichas, carne, salsa, cebolla, repollo picado y las ricas papitas. No des más vueltas ni camines más. Acércate a Baruta, calle Páez con Mariño, teléfono 0212-943-3846. Compra lo que buscas al mejor precio. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Yo quiero agradecerle a la gente de Tecniciencias porque cada vez que publican un libro, ahora tienen una editorial, me envían un ejemplar. En esta oportunidad me han enviado un libro de Héctor Gómez. El título es ¿Quién dijo miedo? Un manual de uso para enfrentar los temores de la vida cotidiana en esta Venezuela que nos todos los días. Es como un manual de emergencia un para manual estos de días. supervivencia para Sí. estos días. Confiar en la justicia, confiar en que la justicia llega. Y llegó a aquellos países donde se cometieron aberraciones tremendas contra los ciudadanos. Llegó hacia aquellos que los cometieron. Llegó aquí en Venezuela con los esbirros de Marcos Pérez Jiménez, y esa es mi guía. Esa es la guía. Eso va a ser así. Están Así violando es. los derechos humanos. Es que con poder, yo recuerdo, magistrada, que mi papá me decía, aquellos esbirros con poder que nos tenían a nosotros presos, que querían humillarnos, que nos quitaban la comida, los libros que nos llevaban, que nos insultaban. Después los vi en el estrado. Ajá. Después los vi en el podio de los acusados. Amilanados. No, cómo lloraban, parecían unas muchachitas. Como Miguel Silvio Sanz, que lo llamaban el Negro Sanz, ese estaba casado con una actriz que se llamaba Zoe Ducos. Sí. Y la señora Zoe Ducos iba al despacho de mi papá y se la arrodillaba y lloraba y le pedía clemencia para que por favor no lo condenaran 30 años y para que mi papá no fuese abogado acusador, no lo acusara tanto, que él no había cometido tantos vejámenes como decía el abogado acusador. Y mi papá decía, esa señora es actriz, no le creo nada, ella sabe que su marido fue un delincuente y un asesino. Y la justicia llega. Por eso tenemos este espacio acá. Porque quien no cree en la justicia no tiene luz, no tiene camino, no ve una salida. No hay perspectiva. No tiene salidas. Sin horizonte. Yo sí las veo. Yo también. Las veo y los veo como me dicen. Las veo y lucho por ellas. Y me dicen mucho por allí, pero ¿por qué? Bueno, es que aquí no hay justicia. No hay. Pero esa comunidad internacional que vela y para proteger a los pueblos de las garras de los tiranos, ha creado algo que se llama la justicia transicional. Entonces, para quienes dicen, pero entonces con estos jueces, con este TSJ, no. Es una justicia transicional estructurada por la comunidad internacional. Nadie conoce a nadie. Y no van a está estar dominada no van a tener acceso, no van a poder llegar allí ni papelitos, ni recomendaciones, ni llamadas telefónicas. Es una justicia que se va a basar en la legalidad, en las leyes internacionales, en las leyes de la República. Por eso es por lo que es importante creer que sí hay una constitución y un marco legal aquí en Venezuela. Y por eso tenemos que darle nuestro apoyo al Tribunal Supremo Legítimo, que está en el exilio haciendo un trabajo enorme por rescatar la justicia en Venezuela. En Twitter nos dice nuestro amigo Joaquín Lombardi, doctora Peñalver, todos los regímenes comunistas han avanzado sobre el hambre y los muertos de sus propios países. Eso es comunismo, ¿sí? Y también están echando el cuento, también han caído. No hay manera que se sostengan en tiempo y en el espacio.
Saludos, me incorporé tarde, voy a buscar su editorial, Momentos Difíciles, nos dice Javier Rangel. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Recuerden que este programa y todos los programas de Radio Caracas Radio están en la página web y los pueden ver todos en diferido. ¿Hasta cuándo nosotros no le exigiremos a la Asamblea Nacional que cumplan las funciones para las cuales nosotros los elegimos? Así habla un ciudadano, este es el señor Aníbal Cabuto en Twitter. Dice Amada Landaeta, ¿cuál unidad? No reconozco esa cuerda de traidores como líderes, no me representan. Señora Amada, la unidad somos todos. La unidad somos el más de 80% de los venezolanos que creemos en la democracia y en la libertad. En esa unidad hay una diversidad de pensamientos como debe ser porque somos demócratas, nos gusten o no nos gusten. Aquí solamente hay una minoría que pretende imponerse por encima del hambre y de las necesidades de los enfermos de este país. Siguen los comentarios. Nos dice Eduardo Schmidt que de esta crisis debe surgir una Venezuela democrática que valore y cuide como su mayor valor la libertad. Venezuela debe reconstruirse desde cero y los jóvenes deben ser protagonistas, que ellos lidericen ese proceso. ¿Así será? Pues yo creo que sí. Así va a ser. Pero tengo una objeción. ¿Cuál? No decir, Eduardo, reconstruir. Creo que hay que construir sin el porque cuando uno dice reconstruir es porque queda algo en pie. Yo creo que aquí en Venezuela sí, hay que empezar no de cero. queda nada en pie, solamente la voluntad de quienes tenemos no solamente fe y esperanza, que es muy bueno tener fe y esperanza, sino de quienes tenemos la convicción de que en este momento nada de lo que está pasando en nuestro país va a quedar impune, claro, de que esto no va a ser eterno. Tiene que haber convicción y voluntad. Así voluntad de cambio. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Les cedo este minuto a la magistrada Emerita Blanca Rosa Mármol de León para que se despida de todos ustedes. Me despido agradeciéndoles, por supuesto, su sintonía, y el mensaje principal es que nosotros no debemos entregar nuestros derechos, no debemos dejar que nos los arrebaten, y ante estos recientes eventos que nosotros comentamos aquí hoy, tengamos eso muy presente. Me refiero a esa rebelión cívica, como la llamo yo, que hubo por los presos políticos en su lucha por sus derechos, por su libertad especialmente, y también me refiero a esta conducta ciudadana de abstención que tuvimos en unas elecciones ante una convocatoria inconstitucional de las mismas, y seguimos adelante en la lucha por nuestro derecho y el alerta por esa constitución que se está anunciando, que tendría ya planteada la constituyente, eliminando el sufragio universal. Es decir, no podemos bajar la guardia, alerta en la defensa de nuestros derechos. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.